Muy buenas noches, ingenieros. En este video vamos a realizar la comparación de resultados de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020 versus el espectro general. Vamos a utilizar este sencillo ejemplo para comparar estos resultados, ¿sí? Vamos a dirigirnos rápidamente a la acción sísmica. Seleccionamos Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. Marcamos un análisis dinámico modal espectral, le decimos que me calcule el espectro según norma, la fracción de sobrecarga de uso será el 25%, sobrecarga de nieve no tenemos, así que lo dejamos en 0, amplificador del espectro lo dejamos en 1, y en factor de modificación de respuesta R básico o R0, vamos a colocarle 7, tanto para X como para Y. En factor de amplificación de desplazamiento C sub D, vamos a colocarle 5.5, tanto para X como para Y. En factores de irregularidad, vamos a suponer que nuestro edificio no presenta irregularidades en altura y en planta, así que vamos a dejar en 1. Estoy consciente, ingenieros, que la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020 es diferente a la norma boliviana de diseño sísmico 2023, pero para efectos de comparación vamos a utilizar y nos va a servir la guía 2020. En aceleración máxima del suelo seleccionamos 22% de la gravedad correspondiente para la ciudad de Cochabamba. En tipo de suelo marcamos un suelo S3, que corresponde a un suelo rígido. En categoría del edificio marcamos esta opción, que corresponde a edificaciones habituales. Efecto de la topografía, no vamos a considerar este efecto. En estimación del periodo fundamental de la estructura, vamos a marcar aquí la altura de nuestro edificio, la cual consta de 5 pisos de 3 metros de altura. Por lo tanto, tenemos una altura de 15 metros. En tipo de estructura marcamos la opción 1, que corresponde a pórticos de hormigón armado resistentes a momentos, ¿sí? Tanto para X como para Y. Esto es simplemente para que el programa calcule el periodo fundamental de acuerdo a las ecuaciones que nos propone la guía. El número de modos de vibración que intervienen en el análisis vamos a seleccionar según norma, y según norma nos dice que debe considerarse el 90% de la participación de la masa sísmica en cada dirección. No vamos a marcar esta casilla porque no tenemos sótanos. En efectos de la componente sísmica vertical, vamos a asignarle el 20%. En verificación de la condición de cortante basal, vamos a seleccionar según norma. Y según norma nos indica que el cortante dinámico debe ser igual al 100% del cortante estático, ¿sí? Esto era en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. En la norma 2023 esto ya es diferente. Es un factor del 65%, pero eso lo vamos a ver en clases, no se preocupen. En factores de segundo orden, activamos esta casilla y lo dejamos por defecto en 1. Damos aceptar y aceptar. Le decimos que sí, aceptar. Ahora le vamos a dar a calcular la estructura sin obtener el armado y esperamos los resultados. Mientras podemos trabajar con el siguiente ejemplo, que viene a ser el método general que nos propone CIPECAD. Bien, acá ya tengo una copia exacta del anterior modelo. Vamos a dirigirnos rápidamente a la acción sísmica. Esta vez vamos a marcar el método general. Vamos a marcar la opción de análisis modal espectral tanto para X como para Y. En fracción de sobrecarga de uso habíamos asignado 25% de la carga viva. En fracción de sobrecarga de nieve habíamos asignado 0. En ductilidad se refiere al valor de R que habíamos asignado. Si recuerdan, habíamos asignado un valor de 7 tanto para X como para Y. Y ahora, si se dan cuenta, falta un dato muy importante, que es el C sub D, el factor de amplificación de desplazamientos, ¿sí? Cuando realizamos el método general, no estamos introduciendo este dato. Y este dato es muy importante después para realizar las comparaciones. Así que ténganlo presente. Acá en factor de excentricidad viene por defecto 0.05 y lo vamos a dejar así porque es lo que nos exige la norma. Ahora, antes de continuar, debemos nosotros introducir al CIPE
un espectro elástico y para eso vamos a apoyarnos de esta planilla Excel. Vamos a introducir primeramente los datos de la aceleración máxima del suelo, que habíamos definido como 0,22. Luego necesitamos conocer los valores de FA y FB, que si notamos está en función del tipo de suelo S3 que habíamos definido y la aceleración máxima del suelo 0,22. Si nosotros realizamos la interpolación lineal, podemos obtener el valor de FA y de FB. Volvemos a nuestro espectro, ya tenemos estos valores calculados, entonces ya podemos encontrar nuestro espectro de respuesta elástico, del cual nos van a servir estos datos que debemos exportar al CIPECAD. Fíjense, tengo 151 casillas. Vuelvo al CIPECAD entonces, y acá CIPECAD me está preguntando cuánto es la aceleración máxima del suelo, pero si se fijan, en la planilla Excel yo ya definí este valor. Así que lo voy a dejar con 1, porque si le pongo nuevamente 0,22, lo estaría colocando dos veces, ¿no? Luego CIPECAD me pregunta cuál es el valor del periodo fundamental aproximado de la estructura. Esto lo obtenemos de un análisis estático, ¿no? Que prácticamente se resume a esta pequeña ecuación, 0,1 el número de pisos. En este caso tenemos 5 pisos, por lo tanto el periodo fundamental aproximado será 0,5, tanto para X como para Y, ¿sí? Ahora venimos acá, le damos a nuestro espectro elástico, le ponemos como nombre espectro elástico con aceleración del suelo igual a 0,22. Y acá debo crear el mismo número de casillas que tengo acá, ¿verdad? Les había mencionado que eran 151 casillas. Entonces, rápidamente vamos a hacer esto. Fíjense, voy a agregar, tengo 2, voy a agregar 1, 2, 3. Ahora tengo 5. Control A, selecciono todo y doy copiar. Ahora tengo 10. Control A, agarro los 10 y le doy a pegar. Control A, copiar. Tengo 40. Control A, copiar, tengo 80. Control A, copiar y tengo 161 casillas. Ahora lo que voy a hacer va a ser esto. Vengo acá. Voy a seleccionar todos estos datos. No es necesario, ¿no?, que lo coloque uno por uno. Control C. Y vengo acá, clic derecho, pegar desde el portapapeles. Y ya me ha copiado todos esos valores. Si le doy a aceptar, seguramente me va a decir un error, ¿verdad? Como tengo 151 casillas y he creado 160, voy a eliminar estas que me están sobrando. Ahora sí le doy a aceptar y ya tengo mi espectro elástico definido. Y acá me está preguntando cuál es el porcentaje de participación de masa que quieres que intervenga en el análisis. Habíamos marcado que sea el 90%. No vamos a marcar esta opción porque no tenemos sótanos. Luego vamos a asignarle 20% a efectos de la componente sísmica vertical. Y vamos a marcar esta opción que nos dice especificar el porcentaje de cortante basal estático, que habíamos visto que para la guía 2020 es el 100% y para la norma es el 65%. ¿Sí? Marcamos esta opción y asignamos un valor de 1. Le doy aceptar, aceptar. Aquí si quieren categoría D es indistinto porque no voy a ver los armados. Aceptar. Voy a dar ahora a calcular la estructura sin obtener el armado. Una vez que yo tengo analizado ambos ejemplos, vengo acá a listados. Fíjense que estoy en el ejemplo de la guía boliviana 2020. Vengo a listados, justificación de la acción sísmica y el primer resultado que voy a comparar será el espectro elástico, que si se fijan, la guía nos indica más o menos un valor en la meseta de 0,64. Vayamos ahora al método general. Nuevamente, justificación de la acción sísmica. Bajamos y tenemos acá nuestro espectro elástico. Si se fijan, tenemos 0,64 también. Estamos correctamente. Volvemos a la guía. Aquí en la guía más abajo tenemos
nuestro espectro de diseño, que viene a ser el mismo tanto para X como para Y. Y en la meseta tenemos un valor aproximado de 0.092. Si vamos a nuestro método general, bajamos, ¿sí? Bajamos, y tenemos tanto para X como para Y aproximadamente o el mismo valor de 0.092. Volvamos a nuestro ejemplo con la guía boliviana 2020. Tenemos los coeficientes de participación. Si nos fijamos, tenemos 5 modos que han actuado en este ejemplo, donde se han alcanzado porcentajes de masa de 94.68% en X y 94.71% en Y. Vamos a nuestro método general y tenemos acá 5 modos de vibrar, 94.68 en X, 94.71 en Y. Exactamente igual. Vamos nuevamente a nuestra guía boliviana 2020 y acá podemos tener el centro de masas y rigideces en cada planta, donde si se fijan, máximo llega a un valor de 0.01 metros tanto en X como para Y. Vamos acá a nuestro método general y tenemos exactamente los mismos valores, ¿verdad? Volvemos nuevamente a nuestra guía. Y acá tenemos el cortante dinámico, tanto para X como para Y, que vienen a ser casi los mismos valores, ¿no? 36.34 en X y en Y. Vamos a nuestro método general y tenemos acá nuestro cortante dinámico, 36.43. Aquí hay una variación, pero es mínima, ¿sí? 36.43 y acá tenemos 36.34. Es mínima. Volvemos a nuestra guía boliviana de diseño sísmico, que está por acá, y seguimos viendo los resultados. Acá tenemos el cortante basal estático, que CIPECAD me calcula tanto para X como para Y 45.61 toneladas. Esto es con la guía boliviana del 2020. Vamos al método general. 45.64, tanto para X como para Y. Nuevamente hay una pequeña diferencia, pero es imperceptible prácticamente, ¿no? Vamos a nuestra guía, estamos acá. Tenemos el peso sísmico de toda la estructura, 496 toneladas, con la guía 2020. Con el método general, 496 toneladas, exactamente igual. Vamos nuevamente acá y tenemos la verificación de la condición del cortante basal. Acá la guía boliviana de diseño sísmico 2020 me exigía que el cortante dinámico sea mayor o igual al 100% del cortante estático. Caso contrario, debería realizar un escalado, ¿no?, en mis fuerzas y en mi factor R. Vean que tengo un escalado de 1.26 en X y 1.25 en Y. Veamos qué tenemos en nuestro método general. 1.25 en X y 1.25 en Y. Prácticamente lo mismo, ¿sí? Veamos qué comparaciones más podemos realizar. Acá tenemos el cortante sísmico combinado y la fuerza equivalente tanto para X como para Y. Que si tomamos una captura, a ver, esto será para X el de arriba y para Y el de abajo. Vamos a nuestro método general. Este es nuestro método general y podríamos realizar una comparación, ¿no?, que vendría a ser exactamente lo mismo, con mínimas diferencias. Vamos nuevamente a nuestra guía. Y por último tendríamos el porcentaje de cortante sísmico resistido por el tipo de soporte y por planta. Tenemos, por ejemplo, en X, ¿sí?, que las columnas resisten un 9.43% y los muros un 90.57%. Vamos al método general. En planta baja, las columnas para X resisten 9.42 y los muros 90.58. Prácticamente el mismo valor. Y tenemos exactamente el mismo valor para Y. ¿Sí? Bien,
Con esto estamos verificando que los resultados de la pestaña Justificación de la acción sísmica son prácticamente iguales para el método general y para la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Ahora veamos qué es lo que está ocurriendo con nuestras derivas. Para eso nos dirigimos a la pestaña Distorsiones de pilares, pantallas y muros. Recuerden que estamos ahora en el ejemplo de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. Vamos a la parte de abajo y tenemos acá desplome local máximo de columnas, que viene a ser el desplazamiento relativo entre la altura. Este es el concepto de deriva. Vamos a ubicar ahora en la dirección X como en la dirección Y la deriva más crítica, que viene a ser para el piso 3, 1 sobre 257. Entonces, si nosotros calculamos este valor, 1 sobre 257, obtenemos un valor de 3.89 por 1000. Vamos a sacar una captura de esto, ¿sí? Y ahora nos dirigimos a nuestro método general. ¿Sí? Estamos en el método general, revisamos nuestras derivas, vamos a la parte de abajo y acá tenemos nuevamente que el más crítico viene a ser para el piso 3, pero ahora es 1 sobre 205. Hay diferencia, ¿no? Veamos cuánto nos sale con este valor. Si nosotros realizamos esta fracción, tenemos un valor de 4.87 por 1000. ¿Cuánto teníamos anteriormente? 3.89 por 1000. Hay una diferencia importante, ¿no? Pero si prestamos atención, estamos en el método general, nos dice los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. ¿Cuál es el único valor que hemos definido como ductilidad nosotros ingenieros? En el método general, el único valor de ductilidad que le hemos definido es 7. Es decir, que si PECAD está amplificando o multiplicando por 7, cuando nosotros debemos amplificar los desplazamientos por 5.5, ¿no? Por el valor de CD. Volvemos acá entonces a la parte de abajo y debemos hacer una corrección a estas derivas, ¿no? Como lo está amplificando, aquí nos dice, ¿no? En su mensaje, los desplazamientos están mayorados por la ductilidad, es decir, lo está multiplicando por 7. Nosotros vamos a dividir entre 7 y recién lo vamos a amplificar por el factor de amplificación de desplazamientos, que viene a ser 5.5. Damos igual y con esto obtenemos un valor de 3.83 por 1000, que ya viene a ser muy próximo al 3.89 por 1000 que habíamos calculado con la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. En conclusión, ingenieros, nosotros podemos realizar el diseño sísmico con cualquier normativa utilizando el método general. Solo basta en asignarle los datos correctamente al programa. Bien, ingenieros, eso era lo que les quería mostrar con este video. Muchas gracias por su atención.